Bien, buenas tardes. Vicepresidenta del Gobierno de Aragón, concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, diputados, general, amigos, editora del Heraldo y, bueno, todos los invitados que han venido a acompañarnos en esta nueva edición del Foro de Fundación Ibercaja, que intenta traer a nuestra ciudad a personas que tienen cosas interesantes que decir, pero que normalmente no están aquí, no están entre nosotros, y que gracias a este ciclo que coordina Genoveva Crespo, que nos acompañará, pasaré a presentar a todos los que están en el escenario, podemos celebrar de manera recurrente. Hoy lo vamos a hacer con una edición especial que tiene que ver con los corresponsales periodísticos aragoneses que están destinados en diferentes plazas en el exterior a través de sus compromisos con medios de comunicación, una representación muy plural, Televisión Española, el diario El País, Grupo Prisa y también el Grupo Vocento, ABC, con el corresponsal en Bruselas. Ellos, ahora los presentaremos con más detalle por parte de la ponencia, pues vienen a hablarnos de algo muy importante, que es el trabajo que llevan adelante en esas delegaciones, en esas corresponsalías, y que en este momento que hay una cierta crisis en la intermediación de los medios de comunicación, que parece que, bueno, le preguntamos a la IA, a ChatGPT y nos contesta a todo, pues son quienes nos filtran, nos depuran y nos presentan las noticias de una manera ordenada y sobre todo para que nosotros las podamos comprender. No solo para que funcionen en esas búsquedas casi automáticas, sino para que quienes nos hemos educado como ellos, quienes pensamos de una manera parecida, quienes compartimos valores y creencias, pues tengamos un interlocutor lejos, donde nosotros no estamos, que nos pueda trasladar esa información. Este papel no sé si quedará a salvo o no de esas corrientes de cambio, esos retos, ¿no?, que se presentan ahora con la digitalización, con esa crisis de la intermediación de la que hablaba, pero indudablemente es muy importante y por eso se han reunido aquí en torno a esta mesa con dos periodistas que sí ejercen aquí, que son Genoveva Crespo, ya la he mencionado, que coordina este ciclo, y Javier de Sola, periodista ya de veterana experiencia en el medio autonómico en Aragón Radio, que él dirige los programas matinales, el magazine matinal informativo de Aragón Radio, que es, pues bueno, nuestro programa de referencia todas las mañanas para analizar también con la mirada de esos corresponsales lo que pasa en el interior y lo que está pasando fuera. Estaba prevista, como saben, la presencia en este foro del presidente de Aragón, que ha excusado por un poderoso motivo y ha sido el trágico fallecimiento de 3 personas hace unas horas en una luz que se los ha llevado por delante a ellos y a otras personas que iban en una experiencia de travesía, esquí de travesía, y que, bueno, lamentablemente pues son esas noticias que no nos gusta dar. A los corresponsales les toca muchas veces cubrir estos hechos luctuosos y que han movido la agenda de nuestro presidente y, bueno, ha excusado su presencia, aunque está aquí magníficamente representado por la vicepresidenta, por Mar Vaquero. Bien, pues como decía, desde Fundación Ibercaja, pues consideramos que estos foros son absolutamente necesarios. Creo que la respuesta en un día como hoy pues lo pone de manifiesto. El día no es casual. Ellos están aquí porque vuelven a casa por Navidad y han querido compartir unas horas de ese momento que es entrañable, familiar y de amistad con todos ustedes. Por mi parte, nada más. Habrá una nueva edición del foro que les anunciaremos con tiempo. Y desde Fundación Ibercaja pues seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que enriquecen y mejoran la sociedad. Así que, Genoveva, te dejo con la mesa, pasas a presentar a nuestros invitados y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, bienvenidos a todos, da gusto ver el salón tan lleno. En esta tarde, pues como decía Jaime, tan especial, reúne a 3 grandes corresponsales aragoneses que están trabajando por el mundo. En primer lugar, como decía, pues también lamentar el trágico suceso de este mediodía y trasladar pues eso, nuestro pésame, nuestras condolencias a sus familias. Gracias, vicepresidenta, por acompañarnos. Gracias, amigos, periodistas, no periodistas, que habéis querido venir aquí a pasar la tarde para escuchar a estos fenómenos. Mavi Doñate, corresponsal de Televisión Española en París, como sabéis. Rafa de Miguel, corresponsal del País
en Londres, y Enrique Serveto del ABC en Bruselas, además de acompañarnos Javier de Solar, que es nuestro nexo en este momento, y ahora explicaré por qué. Es una cita que nos ha encantado organizarla aunque sea en Navidad, porque efectivamente es cuando pueden estar aquí, cuando podemos tener la suerte de que coincidan y juntarlos en la misma mesa. Y esta mesa, si existe, pues es fruto de una larga cadena, por no decir ya casi de décadas, de periodismo, ¿no? De Mavi ya la conocimos como becaria en el Heraldo hace ya unos cuantos años. De Serveto, los primeros pasos de los que tuvimos noticia en Aragón fue cuando llegó al diario del Alto Aragón, que entonces se renovaba con Antonio Angulo. Y de Rafa de Miguel no lo hemos visto trabajar aquí, pero enseguida nos admiró este joven zaragozano que contaba lo que pasaba desde Atlanta. Pero poco. Bueno, trabajó en Zaragoza, lo apuntaremos para las... Luego, pues de la mano de Serveto, gracias a ese milagro que cada mes de agosto reúne en su pueblo Castejón de Sos, en lo que se llaman las jornadas de periodismo de altura, que lo es de verdad, a corresponsales del mundo, donde vienen pues los mejores con los que él ha coincidido en distintos sitios, y esa asistencia, gracias a la Asociación de la Prensa en un momento, pero luego ya a la pura amistad, pues fuimos tomando conciencia de la importancia que tenían los corresponsales españoles, y en concreto los corresponsales aragoneses. Sabimos cuántos grandes corresponsales aragoneses desfilaban por allí, y en concreto además corresponsales mujeres. Y de ahí tuvimos una nueva relación, que fue durante la pandemia, cuando Mavi estaba en China. Organizamos también desde Ibercaja lo que entonces se llamaba una webinar, o sea, una conferencia a través de la pantalla con Mavi, con Belén Lorente, que la tenemos aquí, que en ese momento estaba en Lisboa y ahora la hemos recuperado para Zaragoza. Beatriz Navarro, entonces en Washington, y ahora nada menos que viceportavoz del presidente de la comisión, de Antonio Costa. O sea, realmente puede que sea la aragonesa que en este momento ocupa un puesto internacional de más nivel. También Amparo Polo, que acababa de volver de Londres. En fin, fue una sesión maravillosa y nos permitió pues seguir conectando. Y el año pasado se materializó con Yolanda Polo en las sesiones de corresponsales en Unizar, y ahora es Javier de Sola quien cada jueves abre una ventana desde su maravilloso programa de Aragón Radio, abre una ventana al mundo, y allí tiene enlazados a todos los corresponsales aragoneses, a los presentes y a otros, que nos cuentan desde su privilegiada posición qué ocurre en el mundo con ojos aragoneses, que siempre pues nos enriquecen más. Y hoy, pues como decíamos, pues los tenemos aquí, ¿no? Aunque no necesitan presentación, quizá algún despistado no conoce lo suficiente que la relevancia y la importancia de nuestros corresponsales. Mavi Doñate está en París, pero ella es una acreditada periodista de televisión española, donde llegó en el año 96. Se incorporó en los telediarios, donde ha tenido numerosas funciones, incluida la jefatura de sociedad. Su etapa de corresponsal la tuvo nada menos que con China, que luego se convirtió en la China del COVID, desde el año 15 hasta el 21. De allí escribió su libro que le presentamos en la universidad, que refleja esa experiencia tan intensa y ese mundo tan complejo que es China. Y desde el año 21 pues está en Francia contándonos, pues después del momento dulce de los Juegos Olímpicos, pues esa crisis que nunca se acaba de nuestros vecinos, o casos tan impactantes como el caso Pelicot, que ha tenido la trascendencia que ha tenido por el papel y la importancia que le han dado las periodistas mujeres, pero yo digo sobre todo por el papel y la importancia que le ha dado una periodista como Mavi Doñate, porque la ventana de televisión española era mucho mayor que las de las demás. O sea, que creo que en Francia Mavi ya ha hecho raya. Rafa de Miguel, corresponsal del País en Londres, ha sido periodista en la CNN en Estados Unidos, director de los servicios informativos de la SER y director adjunto del País, y desde el 2018 pues es el corresponsal, como digo, en Londres, y en su intensa carrera, pues como nos le gusta contar, pues ha vivido nada menos que el 11S en Estados Unidos y seguido las guerras de Irak, Afganistán y varias elecciones en USA. Desde que está en Londres, pues le ha tocado, como contaba ahora mismo, así en un breve repaso, el Brexit, la muerte de Isabel II o los 5 cambios que se han vivido en Downing Street en los últimos tiempos. Y Enrique Serveto, el más veterano de todos ellos en sus andanzas por el mundo, corresponsal en Bruselas, que casi es como una posición cómoda después de una vida pues de corresponsal en Moscú, en México, en Marruecos, cubriendo las idas y venidas
de los países latinoamericanos. Yo digo que Serveto es el más tintinesco de nuestros corresponsales, ¿no? Es casi da lo suyo para titulares de Tintín, ¿no? La caída de los soviets, o sea, todos esos títulos, el Imperio Inca, todos esos títulos, Enrique tiene algo que contar porque además ya sabéis que es un gran contador de historias, ¿no? Y desde hace 23 años es capaz de celebrar ese milagro del periodismo de altura que si alguien de aquí todavía no ha ido, yo le invito a que se elija ese fin de semana para ir al Pirineo y asistir a las sesiones que se llenan porque siempre hay ponentes de gran categoría. Y como decía, pues me acompaña Javier de Sola, que es el eslabón que a todos los une y que me encanta que me acompañe en esta tarde, porque en fin, él es el periodista en estos momentos de vanguardia, ¿no? Yo al fin y al cabo soy solo ya de la retaguardia. Os voy a dejar que saludéis primero y luego empezaremos a preguntar y empezará Javier, que para eso es el que está fibroso y más en forma. Mavi, vamos a empezar por ti. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los asistentes. Un lunes, 29 de diciembre, cuando el fin del año está pues, a la vuelta de la esquina. Y nada, me siento muy honrada, muy agradecida. Todo esto es verdad, que Genoveva tiene un papel, vamos, vital, es faro, es guía. Para mí fue una manera, por esa cara de fastidio, porque lo he dicho igual esta mañana en la radio. Y bueno, no hemos conseguido ninguno de los tres, a pesar de nuestras palabras, que se emocionase. Yo creo que estaba azorada, pero no. Sí, yo creo que también. Así que nada, muchísimas gracias y un honor además compartir pues esta tarde con estos dos colegas corresponsales a los que admiro, de los que aprendo cada día, a los que leo, a los que siempre pues, son una referencia tanto en Londres como en Bruselas, y a Javier de Sola también por abrir esa ventana en la que siempre que puedo pues participo cuando pues no tengo un rodaje, una entrevista o me come la actualidad porque ha caído un primer ministro, me meten a un expresidente de la República en la cárcel, ¿no? Sí. Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. También agradezco muchísimo a la Fundación Ibercaja y a Genoveva que me hayan hecho bajar a Zaragoza porque es muy agradable. Hombre, se está muy bien en el Valle de Benas, que no lo voy a negar, pero viene bien bajar aquí a Zaragoza, que es una ciudad cada vez más vibrante y más atractiva. Y además me da la oportunidad de contar todas esas cosas que no caben en la crónica o que a lo mejor no te quedas lo bastante satisfecho de lo que has contado porque se te ha quedado algo, algún matiz. Yo creo que yo soy seguramente de los tres el que tiene un papel menos exótico porque lo que yo cuento, la política europea es también política española. Es decir, lo que sucede en Bruselas repercute directísimamente en la vida de todos nosotros, en la vida española y digamos que me acabo reconciliando con ese puesto que al principio me parecía aburrido, que era, ¿cómo voy a sacar un chiste? Es como sacar un chiste del Boletín Oficial del Estado, ¿no? Que no hay gracia ahí ni nada, pero cada vez más la política europea es más aguda, más incisiva, más determinante. A veces es bonito, a veces no tanto, pero yo creo que ha aumentado muchísimo el interés en los últimos años y no sé si la gente en general es consciente de eso, ¿no? Rafa. Por juntaros a todos. Y gracias a la Fundación y gracias sobre todo a todos ustedes, porque la verdad es que me impacta que un día como hoy haya tanta gente que venga a escucharnos. Me parece, casi me da cierto temor no estar a la altura de las expectativas. Pero bueno, seguro que va a ser un rato muy entretenido porque estos dos colegas tienen muchas cosas que contar. Los admiro a los dos, admiro a Genoveva como una periodista aragonesa que para mí es un ancla y Javier ha sido para nosotros la masa de este grupo, o sea que es una maravilla tenerlos a todos. Londres es una plaza, como el mundo sabe, muy complicada, ha sido muy complicada en los últimos años hasta el punto de que el año pasado, casi diría que este año que cierra, casi diría que me ha aburrido, porque tanto Brexit, la reina muerta, el rey puesto, Boris Johnson, ahora mismo empiezas a decir,
o me dan algo más de esto o necesito más adrenalina, pero tarde o temprano la habrá porque es una ciudad y un país en el que todavía pasan cosas muy interesantes, en el que el mundo sigue mirándolos, a pesar de que ellos se hayan alejado, en el corazón y en el sentimiento de muchas generaciones que son anglófilos, sigue estando ahí Inglaterra, sigue estando Londres y se les escucha y se les atiende, e incluso diría que se les quiere, aunque no lo sepan. Venga, voy yo con la primera. Venga. Yo creo que está muy bien la introducción que hacía, aunque breve, Genoveva, de los tres, ¿no? De las chinchetas que nos permiten clavar en el mapa, porque hacen buena aquella frase de que para entender el presente hay que conocer el pasado, ¿no? Entonces, creo que la memoria que nos dan tanto Enrique como Mavi como Rafa por los lugares en los que han trabajado nos permiten entender mejor cosas que pasan hoy también, ¿no? Y entonces, por empezar, si queréis, con una pregunta del hoy, hemos leído hoy en los periódicos que parece que el acuerdo para alcanzar la paz en Ucrania, aunque, por supuesto, con toda la prudencia del mundo, pero parece que está un poquito más cerca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece, por esto, por empezar con una mirada, no sé si desde el optimismo o todavía desde el buenismo, pero ¿cómo veis este asunto que es el que ha marcado y del que hemos conversado mucho en los últimos meses los tres? Recuerdo, Enrique, por ejemplo, has trabajado en la Unión Soviética, ¿no? Sí. Unos cuantos años. Os rogamos que las respuestas sean breves. Tenemos muchas preguntas. Yo probablemente creo que es el número 8 de los visados de la Ucrania independiente. Es decir, cuando yo vivía en Moscú y Moscú era la capital de la Unión Soviética, pues bueno, un corresponsal tenía que informar al ministerio si se iba de viaje a cualquier sitio fuera de en la M30 de Moscú, o sea, si salías a la M30 tenías que decirlo, pero eras libre de irte a Ucrania. Y cuando se dislocó la Unión Soviética, pues los ucranianos pedían visado para los extranjeros que hacían el viaje, aunque fuera dentro de la Unión Soviética, porque ya no era Unión Soviética. Y entonces yo creo que debo tener el visado número 8 de Ucrania, o sea que conozco ese país desde el principio. Era un país bastante deficiente, para que os hagáis una idea. En aquella época tenían el mismo PIB que Polonia, y ahora el de Polonia es 11 veces el PIB de Ucrania, y eso muestra el fracaso que ha sido ese país, ¿no? Pero la guerra que ha lanzado Putin, yo no la habría imaginado nunca pensé que Rusia se atrevería a dar ese paso, porque eso significa que ha roto definitivamente una relación cultural, anímica, demográfica. Es decir, si es que los ucranianos son medio rusos, pero esta guerra ha terminado con eso y de repente nos ha despertado a los europeos. Es decir, es una cosa también que no esperábamos, pero ha sido así. Es decir, de momento nos hemos dado cuenta a la vez de que somos una insignificancia militar, somos muy poco fuertes a la hora de defendernos. Lo que tenemos es tontería. Las reservas estratégicas que tenía el ejército británico se las gastan los ucranianos, no los ucranianos, en una semana. Es decir, la cantidad, o sea, lo que es una guerra de verdad, nosotros habíamos estado pensando que eso no llegaría nunca y hemos estado reduciendo toda nuestra capacidad. Esto nos ha dado una lección tremenda, porque coincide con el hecho, a la vez, de que de repente también nos hemos dado cuenta que los americanos tampoco son confiables y entonces estamos solos. Eso es un asunto esencial. Ahora mismo, después de la guerra de Ucrania, todo en la Unión Europea se está replanteando. Cuando la gente escucha ahora de que los debates sobre la PAC, la política agrícola era el 30% del presupuesto comunitario desde el principio. Y ahora ya no podemos dedicar el 30% a eso. Hay que dedicar el 30% a defensa, a política exterior, a políticas energéticas, porque también nos habíamos anclado a la dependencia del gas ruso y ya no lo tenemos. Y ahora mismo estamos en un proceso de enorme debilidad. O sea, no somos autosuficientes ni en energía, ni en defensa, y no tenemos capacidad de hacerlo a corto plazo. Probablemente dentro de 10 años, pues nuestras
capacidades militares habrán mejorado, nuestras capacidades energéticas también, pero ahora mismo la única posibilidad que tenemos es tratar de que Trump no se desvincule del todo de Europa. Y para eso hay que engañarlo. O sea, hay que tratar de reírle los chistes. La misión del secretario general de la OTAN en estos momentos es hacerle la pelota a Trump. No tiene otra. Independientemente de si Trump tiene o no tiene razón. Pero ahora mismo no hay otra, porque si se enfada, de repente no sabemos dónde ir. Bueno, Rafa. Lo comentábamos esta mañana. Yo creo que conviene una y otra vez volver a lo que es la situación de Ucrania para entender que estamos entrando en un episodio completamente nuevo e histórico en lo que ha ocurrido este año, sobre todo con el segundo mandato de Trump. La guerra de Ucrania es probablemente la guerra más grave que ha habido en suelo europeo en mucho tiempo. Y muchos países europeos, e incluso la Alianza Atlántica, ya hablan directamente de Rusia como el enemigo, que son palabras mayores. O sea, cuando uno escucha, por ejemplo, al secretario general de la OTAN, Rutte, decir que habrá un ataque de Rusia en los próximos 5 años, o cuando uno ve la estrategia de seguridad nacional del Reino Unido diciendo que el enemigo a batir y el enemigo en el que tienes que estar totalmente concentrado es Rusia, aquí se está hablando ya en términos bélicos. La propia Rusia, todo el mundo espera que tarde o temprano acabe cargándose todos los cables subterráneos que existen por debajo del mar y que mantienen las comunicaciones del continente, que son fundamentales y están en un proceso continuo de boicotear. Están enviando drones a países de toda Europa con una misión de hostilidad y de acoso para ver hasta qué punto la OTAN responde o no responde. Es decir, la situación es muy, muy preocupante. Y lo que hemos visto es a un señor que se llama Trump, que un día nos dice una cosa y otra la contraria. Ayer estaba escuchando la rueda de prensa y nos decía, como siempre, con esas palabras grandilocuentes, pero que en el fondo no concretan nada, que habían llegado a acuerdos muy importantes, que estaban al 95%, que todo estaba a punto de conseguirse, que la paz estaba muy cerca, pero lo cierto es que, yendo a los hechos concretos, la región del Donbass, que es la región en la que están peleando ahora mismo ucranianos y rusos, siguen sin tener claro quién se la va a quedar. La central nuclear de Zaporilla, que es la más importante de toda Europa, nadie tiene claro cuál va a ser el control de esa central. Ucrania ha pedido por activa y por pasiva que solo firmará la paz si le dan garantías de seguridad. Básicamente, si le dan las garantías del artículo 5 de la OTAN, aunque no esté dentro de la OTAN. Es decir, si yo hago la paz, ustedes me aseguran que si este señor ataca de nuevo me van a defender. Trump, que otro presidente de Estados Unidos se les habría dado sin problema, habría firmado. Trump negocia como si estuviera negociando la compraventa de un piso. Le dice que 10 años, 15 años, ya veremos, más adelante te lo digo, serán los europeos los que se encargarán. Es una situación muy, muy compleja y de mucha incertidumbre. Y como dice Enrique, al final Europa se ha dado cuenta de que ya no tiene al aliado americano. Todo este orden construido después de la Segunda Guerra Mundial, según el cual nosotros nos dedicábamos a crecer porque teníamos a un señor aquí que se llamaba el presidente de Estados Unidos que fuera, que nos iba a poner todo el armamento necesario para defendernos, eso ha terminado. Hace unas cuantas semanas publicó Estados Unidos su Estrategia de Seguridad Nacional, que es un documento clave para entender la política de cada administración estadounidense. Y el documento decía claramente que Rusia y China son una amenaza pero relativa, nos podemos entender con ellos, que Europa está prácticamente deteriorándose, que es una civilización que va a desaparecer por culpa de la inmigración y por culpa de la falta de libertad de expresión que tienen, y por supuesto que el continente americano es nuestro. O sea, una recuperación de la famosa doctrina Monroe. El presidente James Monroe en 1820 dijo aquello con el colonialismo de que América para los americanos y que los europeos no podían intervenir en el continente. Bueno, pues él mismo en su estrategia de seguridad nacional, Trump llama el corolario Trump a la doctrina Monroe. O sea, básicamente es, me quedo con este continente, aquí no vais a intervenir y, por supuesto, negocio con quien tenga que negociar para quedarme con el petróleo, con las tierras raras y con todo el material que necesito para la gran guerra tecnológica de los microchips. Eso es Estados Unidos ahora mismo. O sea, lo que hemos vivido durante 70 años ha desaparecido. En la doctrina de seguridad, en la estrategia de seguridad nacional de Bush, hijo, por ejemplo, se defendía que Estados Unidos seguiría siendo el garante y el poder indispensable para defender las democracias liberales en todo el mundo. Era como era, pero mantenían esa doctrina. Obama es el que empieza a decir no podemos hacer cargo, no nos vamos a hacer cargo de todo esto, pero seguiremos siendo fundamentales y seguiremos ayudando. Biden empezó a centrarse en China y olvidarse de lo demás. Y ahora nos encontramos con Trump, que básicamente dice Europa para los europeos. Y claro, los europeos, como ha dicho Enrique, se encuentran con que no tienen una defensa adecuada. Necesitan por lo menos 5 o 10 años para prepararse y dar una posible respuesta a Rusia. Con lo cual estamos en una situación ahora mismo
estamos en un alambre delicadísimo. Mavi, ¿cómo lo vemos desde París? Bueno, yo respecto a la reunión que han tenido esta madrugada, yo también la escuché a trozos, no tan entera como tú, Rafa, pero sí que además he leído los titulares y no me parece que haya nada nuevo. Es decir, llevamos meses en los que o no aprendemos, no somos capaces los periodistas, porque claro, la diplomacia que se mueve por abajo desde luego es muy complicada, o realmente los titulares son siempre los mismos. Avanzamos, estamos en la buena línea, todo es sintonía. Claro, es una ruptura de aquella primera reunión en la que Trump humilló totalmente a Zelensky, que toda Europa veíamos con horror lo que había pasado en ese despacho, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, Rafa, ni el Donbass piden la renuncia de Ucrania de entrar en la OTAN, y eso realmente son los escollos que siguen y siguen. Reuniones de alto nivel como presidentes, o a nivel de presidentes la de esta madrugada, o a nivel de diplomacia como la que hubo en Ginebra el mes pasado, ¿no? Respecto a Francia, yo lo que sí que veo es que en esa defensa, que desde luego se han dado cuenta que Europa somos muy débiles, hay una petición de rearme constante. O sea, Ucrania ha comprado hace poco aviones Rafale, que son el buque insignia de defensa de la aviación, ya no son los Mirage, son los Rafale de la aviación francesa. Hay un ambiente bélico que yo no sé en Reino Unido, en Alemania, pero en Francia, desde luego, son constantemente que parece que va a llegar la Tercera Guerra Mundial desde hace ya un año, con alertas de hágase usted con el kit de supervivencia. Bueno, la aprobación reciente del servicio militar voluntario para aquellos jóvenes que, en fin, que quieran ir a la mili y que aprendan pues el arte de las armas por lo que nos viene. Y luego tenemos a un Macron que es verdad que la salida a esa industria armamentística que tiene Francia, pero que está en un tono muy líder de llevar todas las negociaciones. De hecho, ya se ha anunciado que a principios de enero, no sabemos todavía el día, si va a ser el día 5, el día 3, el día 6, pues va a haber una reunión de esa coalición de aliados en los que está también Reino Unido con el primer ministro Starmer, en la que ya Macron quiere que se definan qué es lo que cada país está dispuesto a aportar. Es decir, ya vamos a hablar de, bueno, tú, Alemania, ¿qué aportas? ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos en aras de esa participación de una especie de, bueno, de ejército de paz cuando haya un alto el fuego para conseguir esa paz duradera y justa que repite, ¿no? Y que incluso internamente en Francia a la oposición le levanta muchas ampollas porque Macron ya ha tenido que salir en más de una ocasión a decir esto no se trata de mandar a franceses a la primera línea de fuego, sino que vamos a esperar, y que España también es muy crítica porque España dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Que lleguemos a ese alto el fuego con Putin, que parece ser que en principio no está dispuesto, y luego ya veremos a ver si participamos con esa fuerza de paz, ¿no? Bueno, nos habéis contestado ya muchas cosas en las preguntas, pero vamos a tratar de atenernos al guión. ¿Qué está pasando en los países en los que cada uno estáis trabajando, en lo político, en lo social y en lo económico? ¿Y cómo ha sido en el devenir desde que llegasteis a lo que estáis viendo en este momento? ¿Empieza Serveto? ¿Bruselas? Yo tengo un país muy pequeñito, o sea, Bélgica, pues con todo el cariño que le tengo a ese país, pues es un país, digamos, poco relevante, ¿no? En esos términos, vive de crisis en crisis. Si os acordáis de aquella famosa temporada que estuvo sin gobierno, ahora pues es como si la Comunidad de Madrid, digamos, la Comunidad de Bruselas también lleva ya, yo creo que han pasado los 2 años sin llegar a un gobierno. Es curioso, si hay que hacer una comparación, allí viven el tema del nacionalismo, de los temas lingüísticos. Fíjate, nosotros que nos enredamos con los temas estos del catalán, del euskera, en fin, allí viven separadas 2 comunidades, y los flamencos se habían deslizado claramente hacia el independentismo de una forma muy relevante y además de una forma, digamos, es un nacionalismo de derechas, muy, muy de derecha. Y ahí les han estado haciendo el cordón sanitario, y el gobierno anterior era todos excepto los nacionalistas flamencos. Lo que pasa es que no podía funcionar bien porque hay, digamos, reglas de estas de equilibrio, que en toda mayoría tiene que haber un equilibrio entre flamencos y valones, y eso quedaba muy desequilibrado. Y entonces al final han acabado aceptando, dice, bueno, vale, pues el primer partido del país es un partido nacionalista flamenco, independentista flamenco, vosotros habéis ganado y entonces ahora gobernáis.
Entonces, todo esto que ha pasado en este último Consejo Europeo, con la negativa a ceder los activos rusos que están congelados por las sanciones y que eso lo ha aguantado, pues lo ha hecho el primer ministro belga, que es alguien que no creía en Bélgica hace 4 días y que se ha revelado de repente un primer ministro popular y al que los belgas ahora de repente aprecian por la defensa que ha hecho de los intereses del país en su conjunto, ¿no? Pero bueno, yo, como decía, en Bruselas mi trabajo, digamos, se centra más en la Unión Europea, y la evolución que he visto en la Unión Europea es que está basada exclusivamente en este conflicto. Es decir, la Unión Europea que yo había conocido al principio era sencillamente, bueno, una discusión cada 7 años sobre los presupuestos, a ver qué queda para aquí, para la PAC, qué hay para los fondos estructurales, pero es que era, digamos, era una especie de política de la señorita Pepis, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de cosas serias. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé, porque el proyecto europeo es un proyecto, digamos, que no tiene un camino fijo, es decir, tiene un destino, pero también es un destino utópico, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero algo va a pasar, la Unión Europea va a cambiar, tiene que cambiar, y en mi opinión no hay más remedio que, digamos, dar una mayor legitimidad democrática. Es decir, aunque las instituciones europeas son democráticas, lo juro, porque hay votaciones para el Parlamento Europeo, porque la Comisión se crea por los gobiernos nacionales, que son legítimos, y el Consejo lo forman los jefes de gobierno de los países miembros, que son democráticamente legítimos, pero necesitaríamos un poco más de solidez democrática, que la gente sintiera un vínculo más directo entre su opinión política y el reflejo que tiene en la política. Francia. Cuando llegué a Francia era casi el final de los chalecos amarillos, y llegó en 2021, ya unos meses de las elecciones presidenciales, en las que Emmanuel Macron saca su segundo mandato por 5 años. Yo, que soy muy ilusa, dije, me voy a aburrir muchísimo en Francia, porque además, después de estar en China con la pandemia, esto, en fin, va a ser pan comido. Sin olvidarme que yo tengo una máxima, y es que los corresponsales, yo creo que es a partir del 3er año cuando empiezas un poco a entender en el país en el que estás. Esté cerca, esté lejos, sea más fácil, aparentemente más difícil. Bueno, pues de repente me encontré, cuando ya me fui sumergiendo en el país, que a Macron pues lo habían votado muchos que no eran macronistas por hacer cordón sanitario a la extrema derecha de Marine Le Pen, pero no porque les gustase. Y Macron, esa noche, que vio que era ganador, dijo, yo no voy a olvidar que me habéis votado de izquierdas, que me habéis votado de la derecha tradicional, que ya sé que no tenéis nada que ver conmigo, pero yo voy a hacer política para todos. Y se lo olvidó. Y así pues se ha derivado en todo lo que estamos pues estos años sucesivos. A mí me toca contar una Francia que no es la Francia de la Grandeur, que no es la Francia de los años, pues eso, de hace, pues no sé, 10 años, 20 años. A mí me toca contar una Grandeur, que es una Petiteur, es decir, es un país que el robo en el Louvre es pues la mejor metáfora de lo que es Francia ahora, es decir, un país antiguo, un país muy bello, un país con muchas tradiciones, como es el Museo del Louvre, pero que de repente unos ladrones de poca monta, que ni siquiera son, en fin, o sea, los de la casa de... Cuenta la anécdota de los ladrones. De los ladrones, que ahora lo cuento, pues tocan el corazón del Imperio Napoleónico III, robando las joyas de María Eugenia de Montijo. Y eso es Francia. O sea, quiero decir, Francia atraviesa una crisis política tremenda a causa de unos presupuestos que no acaban de salir, pues ya llevamos el 3er primer ministro en un año. Con un Macron efectivamente con unas cotas de popularidad bajísimas, que no se puede presentar en 2027 a las elecciones presidenciales, pero que como se ha cargado la derecha tradicional, lo que aquí sería el Partido Popular, y la izquierda moderada, o sea, el Partido Socialista, no tiene sucesión porque no tiene partido, con lo cual, entre toda la crisis económica, que a esto se une pues toda la gran deuda, el gran déficit, todo el descontento de los franceses, Marine Le Pen, la extrema derecha, subiendo, y como dice el mejor analista de Francia, Duhamel, seguramente en 2027 habrá una segunda vuelta entre la extrema derecha de Marine Le Pen o de Jordan Bardella, su sucesor, y la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon.
con lo cual va a ser un periodo muy interesante. La anécdota que cuenta, o sea, que me recuerda, es que a mí me da mucha ternurica, porque los ladrones, cuando los apresan, sobre todo a los 4 primeros, que dejan pistas, en fin, unos chapuzas de la corona que se les cae, ADN en el chaleco, las huellas de la moto, en fin, un desastre. Bueno, pues entonces declaran ante la policía y uno de ellos dice, es que yo pensaba que el Louvre era la pirámide de cristal, solamente la pirámide, cuando es todo el castillo o todo. Entonces, claro, a mí me recordaba cuando empecé en la tele, ¿no? Que dije, pero que no se sube al pirulí, que la redacción no está arriba. Entonces me dio mucha ternura, ¿no? Porque el pirulí es una antena, nada que ver, y además ni es nuestra, ¿no? Y otro dijo, yo es que no sabía que iba a haber gente, que el museo se abría en domingo y cuando llegamos estaba abierto al público. Y bueno, o sea, entonces, claro, ahí demuestra, ¿no?, que no era de mucha monta. Bueno, pues en resumidas cuentas, un país que, ojo, lo tenemos arriba y las goteras, muchas veces, del piso de arriba, si caen goteras, nos van a caer. Con lo cual, hay que estar muy atento en lo que pasa en Francia y cómo se comportan las fuerzas políticas y esa economía pues, en estos 2 años próximos. Pues mira, yo voy a empezar con una fecha que a lo mejor va a sorprender a la gente que no sigue el día a día de la política en el Reino Unido. El próximo 23 de enero se cumplen 10 años del Brexit. 10 años de que votaron salir del Brexit. Es verdad que luego hubo un periodo de casi 3 o 4 años de negociación, pero el día del referéndum, el 23 de enero, hace 10 años ya. Desde entonces ese país ha sido un constante declive. Durante 4 años no hicieron otra cosa que enzarzarse entre ellos, Brexit sí, Brexit no, Brexit duro, Brexit blando, las negociaciones con Bruselas dándose la espalda, un país que perdió completamente el tiempo en un asunto que yo creo que a medida que avanzaba, hasta los más acérrimos se daban cuenta de la gran chapuza que habían hecho y del tiro en el pie que se habían dado. Pero también eran conscientes todos ellos, incluidos los laboristas, de que no se iban a meter en otro referéndum para dividir todavía más al país, con lo cual no podían salir de la trampa. Yo creo que después de la pandemia y de Boris Johnson, que para mí fue una broma de primer ministro, pero nos dio unos titulares maravillosos a todos los periodistas, el corolario de todo eso fue la muerte de Isabel II. Yo creo que nadie esperaba que un día esa señora falleciera, la reina que más larga vida ha tenido, que más ha reinado en el Reino Unido, y de repente un día desapareció el segundo periodo isabelino, un periodo en el que había habido pues la Cool Britannia, el New Labour de Tony Blair y muchas cosas que habían fascinado al mundo, que habían convertido al Reino Unido en ese imán que atrae a tanta gente, lo que llaman en términos de diplomacia europea el soft power. O sea, la cultura inglesa fascinaba a todo el mundo. Bueno, pues entraron en un declive muy, muy preocupante. Llegan los laboristas, después de 14 años de gobiernos conservadores, y hay una especie de sensación general de que los adultos vuelven a estar al mando de la nave, porque el último periodo con Boris Johnson y sobre todo con Liz Truss había sido ya un desastre sin paliativos. Pues esto probablemente le asombrará a mucha gente, pero si estás en la política diaria del Reino Unido no te asombra tanto. Llevamos 1 año y medio de primer ministro laborista, con una mayoría en el Parlamento aplastante. Es muy probable, no digo que sea seguro, pero es muy probable que este año no termine sin un nuevo primer ministro. O sea, ahora mismo hay un run dentro de las filas laboristas de descontento, porque Starmer no ha sido capaz de cambiar las cosas, porque el crecimiento que anunció no lo ha logrado, porque un día promete una cosa y otra la contraria, porque ha rectificado en los presupuestos, subiendo impuestos, bajando impuestos, anunciando recortes sociales, cuando se le sublevaban los suyos los volvía a levantar. Hay una sensación general de que el personaje no vale, y las encuestas dicen claramente que en estos momentos el primer partido, el más votado, se llama Reform UK, el de Nigel Farage, es decir, la ultraderecha británica. En estos momentos está el temor que tienen a eso los laboristas, que están dispuestos a realizar una nueva kermés, sacrificar a su líder y en menos de 1 año y medio tener un nuevo primer ministro. Y a todo esto hay que añadir algo que a veces cuando me dicen en España que estamos muy polarizados y que el ambiente es muy, muy crispado, digo, sí, probablemente como en toda Europa, pero allí están al borde de una guerra civil en muchos momentos. O sea, ha habido momentos en los que la ultraderecha ha salido a la calle, en estos famosos hoteles en los que los refugiados están, los tienen más o menos protegidos y los empiezan a rodear e intentan quemarlos y viene el otro bando y empiezan a darse entre ellos y la policía acaba deteniendo a centenares de personas. O de repente, el otro lado, los que defienden las acciones de un grupo que se llama Palestine Action, que el gobierno ha declarado terrorista, y se lanzan a la calle y la policía los detiene. Hay una sensación general de que cualquier chispa puede acabar provocando el gran incendio, y yo no la había visto en ningún otro país europeo en mucho tiempo.
quiere hacer una acotación, Enrique, y asegura que va a ser breve. Sí, es que, fíjate, has mencionado a dos personajes. Cuando hubo el referéndum sobre el Brexit, había una sesión plenaria en Estrasburgo, ¿no? Y obviamente, pues Nigel Farage, que era entonces eurodiputado, salió a dar una rueda de prensa triunfante ahí en el... fue muy desagradable porque era la apertura de sesiones y cuando tocaban el himno europeo él se dio de vuelta, algunos incluso se bajaron los pantalones y fuera. Y entonces en el pasillo él daba la rueda de prensa y entonces yo la estaba escuchando, me harté, y tenía un funcionario al lado y entonces le digo, me dan ganas de tirarle el móvil a la cabeza, porque entonces no sé si había habido aquella historia de que le tiraron un zapatazo no me acuerdo porque me salió eso, lo de... Sí. Y entonces el funcionario me dice, tíraselo, dice, no. Y le digo, no hombre, que me quitaréis la acreditación. Me dice, bueno, sí, pero solo unos días. Y luego, para que tampoco nos tengáis mucho en serio, Boris Johnson fue corresponsal en Bruselas. Sí. Que estuvo ahí. Boris Johnson fue corresponsal en Bruselas con el Daily Telegraph y creó una escuela de periodismo absolutamente lamentable. Lamentable. Él se inventaba una serie de titulares, agarraba a lo mejor un matiz que tenía algo de verdad, por ejemplo, una regulación sobre sobre productos profilácticos y el titular del Daily Telegraph es: la Unión Europea no nos dejará ya comprar condones XL. No. Pero es que eso hizo que todos los periódicos siguieran su estilo, claro, porque convirtió eso en una moda euroescéptica, todo el mundo quería ir más allá y al final te encontrabas con el Daily Mail, con el Times, haciendo unos titulares absolutamente marcianos, y fue él el que se los inventó. Eran cosas como, por ejemplo, el etiquetado del agua. No sé, creo que hubo una empresa que quería poner combate la deshidratación. Y no es verdad. O sea, el agua no combate la deshidratación. Si tú estás deshidratado, necesitas el agua con sales. El agua sola no sirve. Pero desde el punto de vista de la lógica elemental, dice, ¿cómo que no? El agua te hidrata cuando bebes, sí, pero no combate la deshidratación. Y entonces él hizo una crónica incendiaria diciendo cómo la Unión Europea dice que el agua no... O que otra que era que habían hecho una regulación precisamente para encajar y para delimitar las experiencias que pueden hacer los laboratorios con medicamentos para niños, es decir, porque para las dosis de los niños normalmente se hacen a peso, es decir, que si para un adulto es tanto, y entonces hicieron una regulación para que esto fuera absolutamente estricto, y entonces Boris Johnson tituló, dice, la Unión Europea permitirá que hagan experimentos con tu hijo, ¿no? O sea, son... Por ir acercando un poco el foco, y ahora os preguntamos por Aragón, hemos hablado del mundo, hemos hablado de los países en los que estáis ahora mismo trabajando vosotros. También queríamos que nos contaseis cómo se ve España desde fuera, ¿no? Es decir, cuando se dice España en Francia, en Reino Unido, en Bruselas, en Europa en definitiva, ¿qué es lo que se dice? ¿Se habla de España, se habla de Madrid, se habla del independentismo catalán? ¿Tienen hueco otros territorios, otras comunidades? O empezamos por proximidad geográfica por ti, Mavi. Claro, es que España compartimos 27 pasos fronterizos de esa frontera pirenaica que son 627 kilómetros más o menos, con lo cual, mira, yo me di cuenta que éramos realmente vecinos. Cuando yo llego a París, me acuerdo que un día me voy a la Asamblea Nacional fuera a hacer a grabar un in situ que se llama, ¿no? Y entonces llovía a cántaros. Al cámara se le fastidió la luz. Estuvimos allí rato y rato, y entonces yo de repente veo un señor que me miraba y que estaba pues observando qué es lo que hacíamos, y finalmente se acercó y entonces se presentó como Jean Lassalle, que es un diputado que es del sur. Entonces hablaba español y digo, anda, ¿usted habla español? Dice, claro. Dice, ¿tú de dónde eres? ¿Usted de dónde es? Y yo le dije, pues yo soy de Aragón. Dice, uy, Aragón, claro, es que la de veces que yo con mi padre pasaba de pastoreo a través de los Pirineos a la parte del norte, digo, sí, de Huesca, eso. Entonces te das cuenta que, claro, tú estás en París, pero es que por debajo hay mucho territorio, ¿no?, que toca con el nuestro. Hay muchos españoles también en Francia, estamos hablando de más de 300.000, con lo cual, efectivamente, es un país que se conoce, es un país en el que yo digo con orgullo,
porque voy conociendo a muchísimas mujeres que están en puestos top, ¿no? Y hemos pasado pues de ser las sirvientas de la película del Sexto Piso a mujeres banderas que están en los puestos directivos de Danone, de Decathlon, de medios de comunicación, con lo cual España, y yo creo que es un país que hemos pasado de ser los petit españoles, como nos llamaban, es decir, un poco pues ese país más atrasado por toda nuestra historia reciente, a realmente ser admiración, un país que vamos por delante, y esto te lo reconocen tanto las derechas como las izquierdas, por delante de ellos en derechos de la mujer, en derechos LGTBI, en fin, o sea que estamos en la vanguardia, ¿no? Y de hecho, en su presentación, Genoveva ha nombrado las periodistas que fuimos pues del mundo de televisión española, en mi caso, a cubrir a Aviñón el juicio de Pelicot, y los propios franceses decían, ¿pero esto realmente interesa tanto en España? Y decíamos, ¿cómo no va a interesar? O sea, primero porque era un caso extraordinario, pero después porque estamos tocando la figura del consentimiento, la figura de unas violaciones, y fue a raíz de vernos a los españoles cuando empezaron los franceses a ir a Aviñón y a considerar, yo creo que a todos nos entrevistaron y a todos salimos en todos los medios franceses con la pregunta de ¿por qué os interesa tanto en España? Con lo cual, claro que es un país, bueno, pues que nos miran, ¿no? Y luego es un país que yo tengo muchos amigos periodistas que se preguntan, es curioso, ¿no? Ahora con todo esto de los 50 años, de la muerte de Franco y demás, ¿no? Y a mí me han llegado a decir, pero ¿cómo los españoles no sacáis más pecho, por ejemplo, de la transición, ¿no? Y yo, que tenía 3 años, 4 años cuando murió Franco, les tengo que decir, pues yo lo que sé de la transición es porque me he tenido que ir pues un poco informando con los viejos periodistas, con los que han escrito libros, con Cercas, con Anatomía de un instante, pero realmente a mí en la escuela, en el instituto, ni siquiera en la universidad, me hablaron de la transición y de la guerra civil, es decir, es un periodo, y ellos lo miran desde fuera y dicen, bueno, es que si fuésemos franceses y hubiésemos tenido la capacidad, ahora que tienen un parlamento totalmente dividido con 3 bloques y que son incapaces de negociar, y que así estamos como estamos con las crisis políticas una tras otra, porque Rafa, tú has dicho que seguramente quizá tengáis primer ministro, nosotros vamos a ver en enero porque los presupuestos no están aprobados todavía, con lo cual puede ser que tengamos de nuevo que pues bueno, Sebastián Lecornu, el actual primer ministro, caiga de nuevo. Entonces, les llama mucho la atención esa capacidad que tenemos de negociar, de tender puentes políticamente, porque ellos, pues realmente les falta mucha escuela en eso. El Reino Unido es una paradoja constante en lo que se refiere a España, porque aquí en nuestro país viven casi 400.000 británicos que lo eligen como residencia para su jubilación y para retirarse. Los millones de británicos que vienen a veranear a España, no se los tengo que decir, ese es el destino principal. Pero en el Reino Unido sigue habiendo, sobre todo por parte de la prensa, cierta condescendencia hacia España. Es un país al que miran como si tuviéramos un escalón por debajo. Y a veces a mí me enfada, porque yo creo que nosotros, que hemos sabido usar de un modo inteligente nuestras fortalezas, pero no hemos combatido nunca eso del todo. Cuando uno vive en Londres y toma la Elizabeth Line, que es la última línea de metro que han hecho, que es una maravilla, y te dicen que detrás de esa construcción está una empresa de ingeniería civil española. Cuando uno baja a la estación de Battersea Power Station o de Nine Elms y te dicen que la ha hecho una empresa española de ingeniería civil. Cuando uno empieza a ver las obras que están haciendo para atravesar un segundo puente del Támesis y te dicen que es una empresa española de ingeniería civil la que lo está haciendo. Cuando recorres todos los supermercados del Reino Unido y las mejores frutas, las mejores verduras son todas españolas. Y cuando por la City empiezas a hablar con los grandes ejecutivos y banqueros del Bank of America, del Citi, del Barclays, y tienes españoles así para aburrir, no puedes dejar de preguntarte por qué esta relación sigue siendo la que es. Y yo creo que las empresas españolas han sido inteligentes en el sentido de decir, yo quiero ganar dinero aquí, este país me hace ganar dinero, no voy a tocarles la fibra nacional, que sé que les molesta mucho, y muchas empresas lo que hacen es UTEs, uniones temporales de empresas, es decir, se unen con una empresa británica chiquitita, que es la que luego cuando presentan el proyecto final se pone la medalla. Pero todo el mundo sabe que el proyecto lo ha hecho Ferrovial o que lo ha hecho alguna de las empresas. Hombre, desde un punto de vista empresarial y económico es bastante inteligente, pero desde un punto de vista nacional patriótico dices, hombre, pues podríamos sacar un poco más de pecho, ¿no? Es verdad que los ingleses que conocen España admiran España, pero la gran mayoría, y sobre todo los medios, y yo creo que esto viene de hace mucho tiempo, hay una cierta tendencia a tapar todo lo que pueda ser triunfos o éxitos de España, ¿no?
España, en estos momentos, su inversión directa en el extranjero, en el Reino Unido, es la segunda más importante después de Estados Unidos. España invierte miles y miles de millones de euros en empresas españolas, y ellos lo saben y lo cultivan porque les interesa. Pero somos incapaces de sacar el pecho que a veces sacan los italianos con cosas mucho menores. Sí, no nos lo yo creo que ese es el principal problema. El principal problema no es cómo nos ven a nosotros, sino cómo nos vemos nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los primeros en pensar que este es un país de segunda, que más vale que no se note mucho, y no es verdad. O sea, nosotros no hay ningún país que haya hecho tanto por cambiar el mundo como España. Es decir, solo con el descubrimiento de América hemos cambiado el mundo para siempre. Y yo creo que es mucho más importante que haber llegado a la Luna. Haber llegado a la Luna, han llegado, has vuelto, bien, algunos tornillos, unos ordenadores que se han hecho, pero lo que supuso el descubrimiento de América, eso es algo que ha cambiado el mundo y de ahí para arriba. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que nosotros somos un país de segunda y sin embargo, pues en Bélgica efectivamente esa sensación de condescendencia, por supuesto. O sea que, claro, los belgas es verdad que vivieron un siglo XX glorioso. Al principio del siglo XX era el país más rico, tenían muchísimo dinero, tenían más trenes que era el propio Reino Unido, pero esto no tienen ninguna razón para mirarnos a nosotros. Ellos fueron unos bárbaros en el Congo y la prueba está en que una vez que se fueron del Congo todo eso se ha disuelto. Es decir, no tienen ninguna razón para sentirse orgullosos y muchísimo menos para mirarnos a nosotros por encima del hombro. El problema es que somos nosotros mismos los que nos miramos por encima del hombro y pensamos que este no es un país que merece estar entre los primeros y no es verdad. Estamos hablando yo hago una acotación muy rápida a lo que decís. Cuando, como tienen tanta deuda y están tan con el déficit, yo me acuerdo el día, es que fue muy gracioso, ¿no? Que salió un comentarista y dijo en la tele pública, dice, bueno, es que hasta España está mejor que nosotros. Entonces, claro, es verdad que desde los medios no siempre se mira con esa admiración, pero bueno, luego yo creo que sí que nos reconocen muchas cosas y que ha ido cambiando la mentalidad del francés. No es el Reino Unido, pero en todas partes son tan chauvinistas como los chivas. Sí. Hay algunos medios británicos que son insoportablemente británicos. Hablamos de España, pero vamos también a descender a Aragón, como adelantaba antes Javier. Sabéis que estamos en un momento en el que tratamos de sacar pecho, de ser relevante en la economía del futuro. Desde fuera, ¿cómo se ve Aragón? Y si se percibe que Aragón se está moviendo para tener ese puesto específico y relevante en la economía que viene. Mira, yo que soy de Castejón de Sos, que es un pueblo pequeño, digamos, para hablar de lo que es el Valle de Benasque, ¿no? Pues el Valle de Benasque es Benasque. Y Benasque es como Nueva York, ¿no? Del Valle. Y Castejón, pues, es un pequeñito, pero está en el sitio geográfico más importante porque agrupa a muchísimos más pueblos de alrededor, que Benasque no lo puede hacer porque está en la punta. ¿Cuál es la diferencia entre Benasque y Castejón? Pues la población. Benasque tiene casi 2.000 habitantes y Castejón tiene 700 o así. Entonces, ¿qué nos falta en Aragón? En Aragón nos falta gente, falta población, falta llenar todos estos espacios vacíos que... claro, tenemos el espacio, tenemos el agua, que también la tenemos. Es decir, yo siempre suelo decir que si hiciéramos un cálculo, la densidad de población con la densidad de población de Bélgica en España seríamos 150 millones. O sea que por caber se cabe. El problema es que en Bélgica tienen recursos mineros, han tenido recursos mineros muy importantes, tienen salida al mar y tienen agua. Solo pues llueve muchísimo, ¿no? Entonces hay problemas que no se pueden resolver fácilmente, pero esencialmente lo que nos falta es el agua. Lo que nos faltan son comunicaciones con Francia. Eso es un problema de los franceses, que a pesar de los pasos que tenemos, se empeñan. Yo me acuerdo, he olvidado hasta el nombre del comisario, pero había un comisario de transportes que era francés y en una cena con él en Estrasburgo le dije, ¿verdad? Pero ahora usted que es comisario de transportes, apriéteme. Y no, o sea, es que a él mismo, siendo francés, se le llevaban las muelas, claro, porque en los franceses no hay ningún político que es capaz de decirle al
bueno, sobre todo al pequeño comercio, al turismo del lado norte de los Pirineos, que va a tener la competencia con España, les da mucho miedo, pero es una cosa que nos falta a nosotros, es decir, comunicación con Francia. Si tuviéramos lo de la travesía central o sencillamente algún túnel más accesible para tener una vía rápida entre Zaragoza y Toulouse, que solo fuera eso, pues eso cambiaría muchísimas cosas. Pero eso nos falta. Yo creo que eso es lo más importante, es decir, que romper la barrera de los Pirineos, no los Pirineos, pero digamos que se deje de ser una barrera, porque además siempre me ha llamado la atención cómo los Alpes no han sido esa barrera. Los Alpes, el Renacimiento italiano atravesó los Alpes perfectamente y inundó Europa, y sin embargo los Pirineos han sido siempre una barrera infranqueable, y yo no sé cuál es la razón, pero es algo que nos falta. Sí, a mí me consta lo que dice Enrique, que la Embajada Española, cada vez que se reúne con homólogos franceses, hablan de transporte, vías, pues el Canfranc y demás, y energía, ¿no? Porque claro, es también la interconexión energética. La interconexión energética. Y luego yo tengo dos anécdotas muy divertidas, pues bueno, por lo que yo saqué pecho y dije, pues yo soy aragonesa. Una es, recientemente fui al Louvre, y porque con todo el robo, pues ahora intentan, pues bueno, han remodelado una de las salas, han hecho una nueva y han remodelado la sala de las pinturas de los artistas pues bueno, de nuestra pintura de oro, desde Murillo al Greco, en fin, pues preciosos los cuadros, muy escasitos, pero preciositos. Dice, y hemos aquí también abierto en el espacio de Goya, hemos puesto 6 disparates que los teníamos ahí desde hace 25 años en el almacén. Y dije, ¿cómo que los habéis tenido en el almacén? Sí, estaban aquí, los hemos puesto. Y claro, dije, esto no puede ser. Digo, merecéis que os lo roben, por no valorar, tener 6 disparates de Goya y no ponerlos vamos, los cogí. Exactamente, ¿no? Y después cuando les dices que eres de Zaragoza, historiadores, pues claro, se echan las manos a la cabeza y dicen, ay, Dios mío, la batalla de Zaragoza con Napoleón y tal, ¿no? Pero vamos, más allá de, yo creo que la población suena más Madrid, suena más Cataluña, porque además ellos no pueden entender los nacionalismos españoles en un estado tan jacobino como es Francia, y entonces les llama mucho la atención, pues eso, Cataluña, Madrid porque es la capital, el País Vasco por aquello de que también pues tienen conexiones, y el Pirineo, por supuesto, Aragón. Pero vamos, no es algo que miren específicamente a Zaragoza, Teruel y a Huesca como una parte de un territorio. Los franceses que vienen a Zaragoza, a Teruel y a Huesca, sobre todo con Zaragoza, se quedan encantados, también es verdad, están maravillados cuando llegan a Zaragoza, ¿no? Pero bueno, no es algo exactamente que les destaque o que, en fin, ¿no? o que esté en los medios de comunicación. Yo como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, porque Genoveva nos ha dicho exactamente que nos iba a preguntar, me he traído una cosa que ella ya lo sabe porque se lo conté. Yo tengo, como todos los periodistas, tengo ese fetichismo del periodismo, tengo en casa la primera portada del New York Daily Times, que se llamaba New York Daily Times y ahora se llama New York Times, el periódico más importante del mundo, del 18 de septiembre de 1851. Eran 8 columnas, iban poniendo noticias de diferentes países. Normalmente los periodistas se acercaban al puerto de Halifax y cuando llegaban los buques les preguntaban qué noticias traían de ese país o bien las noticias que recopilaban las agencias de comunicación. Y decía España, Madrid 29 de agosto. El asunto principal en los diarios provinciales sigue siendo los graves efectos producidos por la prolongada sequía y el extraordinario calor. En Madrid llevan ya 4 meses sin lluvia. El país está abrasado y los fuegos, que en algunos casos se extienden por varias decenas de kilómetros, son el resultado evidente de esta situación. Y aquí viene lo bueno. En Zaragoza se sufre una gran escasez de agua, y por todo Aragón. Las autoridades han decretado las medidas más rigurosas para preservar el suministro de los bienes indispensables. 1851, primera portada del New York Times. Eso era Aragón. A partir de ahí, yo, que soy periodista aragonés, cuando estoy como os pasará a vosotros, las cosas de Aragón me llaman siempre mucho la atención. Y haciendo recopilación de los últimos años me he encontrado con varios artículos diciendo que Zaragoza era la gran ciudad por descubrir, que era una Zaragoza maravillosa para visitar. Me he encontrado con un artículo maravilloso sobre el Matarraña, la perla oculta de Europa. Me he encontrado con un artículo de asombro en el Financial Times porque Huesca tenía 7 restaurantes de estrella Michelin. Me he encontrado con un artículo diciendo que la potencia de las energías renovables que tiene en estos momentos Aragón. He visto cómo se hablaba de Aragón en muchas ocasiones como parte de un crecimiento en España que tiene también que ver con la apuesta por los centros de datos, etcétera, etcétera.
Todo esto no quiere decir que de repente nos hayamos convertido en Manhattan, pero sí que me lleva a la conclusión que desde hace mucho tiempo pienso que las comunicaciones, la globalización e Internet ha hecho que haya nuevas generaciones que ya no tienen el complejo que podían tener otras anteriormente. En Zaragoza se vive muy bien y que en Zaragoza se pueden hacer muchas cosas como en el resto de Aragón. Entonces, tenemos la dimensión que tenemos, y tiene razón Enrique, en que nunca tendremos un tamaño grande, pero el PIB por cápita de Aragón me parece que son ahora mismo cerca de $36.000. El del Gran Manchester, que es la segunda región en el norte de Inglaterra más importante, es de 39.000. No hay tanta distancia. Y las apuestas son todas en el mismo lago. Las energías renovables, la digitalización, los centros de datos y las pequeñas empresas de startups renovadoras, que las tenemos aquí, que las estamos empezando a tener también. Entonces, quizás ha sido eso lo que nos ha empezado a hacernos dar cuenta de que en este pequeñito lugar del mundo que ocupamos también se pueden hacer cosas muy interesantes y que también hay un hueco en la prensa para que hablen de nosotros. Por comentar una cuestión concreta que está relacionada también con la economía, espero, por cierto, que no Eva, que estés pendiente tú del tiempo, porque yo no tengo ninguna intención. Yo creo que tenemos que ir acelerándola. Vale, venga. Pues Mavi, tú que has estado en China, ahora estamos en un momento en el que vemos como las relaciones económicas, de inversiones entre China y España y también entre China y Aragón están creciendo, ¿no? ¿Qué tenemos que saber desde Aragón de esas relaciones con China, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son los chinos desde el punto de vista empresarial? Y ya que tenemos que bueno, esto sería otra conferencia, porque es complicada esta pregunta. Vamos a ver, yo creo que no podemos vivir de espaldas a China, que tenemos un poco la obligación de entenderles, de intentar entenderles. A día de hoy, en 2025, a punto de empezar 2026, no nos sirve eso de, no, es que China sigue siendo un país lejano, no. Han pasado muchos periodistas antes y siguen ahora que explican muy bien China. Hay muchos traductores ya de obras literarias para entenderlos. Se viaja, han quitado el visado recientemente, con lo cual se puede ya ir a China sin ningún tipo de lo que supone tener el visado, que es más pesado. Yo creo que ellos, y esto es muy bueno, tienen una energía de mirar hacia el futuro y de creerse que realmente es el momento de China. Estados Unidos está ahí, pero Estados Unidos vive mucho de su pasado, ellos son futuro, pero a la vez de que son futuro es un país con sus enormes y complejas tradiciones, con lo cual, ya digo, hay que aprender también de ellos. Y bueno, también eso lleva a saber la letra pequeña, porque China es un país que el peor insulto que les podías decir es que colonizaban, eso nos los dejaban a los europeos, a los belgas, a los holandeses, a los españoles, a los británicos, a los franceses, pero a ellos decirles que eran unos colonizadores era insultarles porque, bueno, pues no entraba en su cabeza, pero ellos es verdad que colonizan de otra manera. Es verdad que llevan progreso, es verdad que llevan futuro, pero también, ojo, corremos el riesgo de no leer la letra pequeña y acabar un poco pues siendo pues esa relación de jefe un tanto tiránico y persona que puede acabar un tanto explotada. Entonces, bueno, sí, pero sabiendo cómo podemos acabar, pero por supuesto no dándoles la espalda. Como volvíamos un poco al pasado de Mavi, volviendo a tu pasado, Rafa, Trump se irá, pero el trumpismo se quedará. Sí, eso dicen, ¿no? Hay todo un aparato ideológico construido en torno a él y ya todo el mundo habla que como posible sucesor y vicepresidente, J.D. Vance. Pero esto no es solamente Trump. De hecho, yo tengo la sensación de que Trump ha sido el vehículo que han utilizado una serie de personajes para darle un cambio radical a la estrategia geopolítica de Estados Unidos y a la visión que tienen del mundo. Es decir, la estrategia de seguridad nacional, evidentemente, es que ha sido un mazazo para los europeos cuando Estados Unidos les ha dicho estáis solos y a partir de ahora no os interesa nada vuestra cultura, que por cierto está degenerando y ya no servís para nada. Eso no lo ha escrito Trump. Eso lo ha escrito un señor que ahora mismo creo que es el vicejefe de gabinete de J.D. Vance y que es un tipo que lleva mucho tiempo escribiendo este tipo de cosas y lanzando este tipo de vaticinios contra Europa. Entonces me da la sensación de que o se rearman los demócratas y ahora mismo es un partido que está prácticamente en las ruinas, es ceniza pura, o se rearman o vamos a tener ese tipo de política por parte de Estados Unidos durante muchos años más, porque además no es la única. Es decir, esa política de autoritarismo, esa política en la que el Estado de Derecho ya no es tan importante y pasa a un segundo plano, la vemos en Estados Unidos, pero la vemos en otros muchos países. Es decir, Trump en realidad es el fenómeno más llamativo de una política autoritaria que se está entendiendo, se ha extendido a países como Hungría, que la hemos tenido en Brasil,
que la hemos tenido por cada uno de Venezuela prácticamente es lo mismo. Tenemos unos partidos que aspiran a lo mismo en muchos países europeos. Es un problema, sin entrar en brocha gorda, porque cada uno tiene sus peculiaridades. A mí lo que me parece que la gran crisis que estamos viviendo y que tendríamos que hacer algo al respecto es la crisis de la democracia liberal. Esto ha sido un pequeño paréntesis de 70 años desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en la que hemos vivido muy bien, sobre todo en Europa, en la que las leyes se respetaban, los contratos se respetaban, uno podía decir dentro de determinados límites lo que quisiera decir porque existía libertad de expresión. Es decir, era una democracia liberal, que es el mejor de los mundos cuando te toca vivirlo. Pero ha sido un periodo muy corto y ahora mismo se está empezando a cuestionar y hay mucha gente que no tiene ningún problema en que se cuestione, porque piensan que a ellos no les toca. No tengo ningún problema en que cierren este periódico, no tengo ningún problema en que a este señor le metan una querella o le intenten meter a la cárcel por lo que ha dicho, porque como a mí no me atañe, hasta que te atañe. Yo creo que lo que se ha perdido son los intereses compartidos. Es decir, hasta ahora mismo las democracias en general, allá fuera Nueva Zelanda o la Unión Europea o Estados Unidos o Japón, compartíamos un interés. Que era el interés en la defensa de esas sociedades y la promoción de la libertad y la democracia en el resto del mundo. Eso ha desaparecido. Y eso explica, por volver al inicio de la conversación con las negociaciones con Putin, cómo es posible que no sepas si Trump está con Putin o con nosotros cuando se sienta a negociar, porque los intereses de Estados Unidos, o sea, la frase esa de Make America Great Again, no es baladí, significa y el resto del mundo me importa un bledo. Y eso es lo que ahora puede dar una vuelta, porque a los chinos también tienen cierto interés en lo que ellos llaman la armonía, pero desde Pekín viven con el Make China Great Again. Es decir, y estamos cada vez más solos, cada vez más aislados. O sea, no es que en la democracia haya entrado en crisis en Europa, es que ha entrado en crisis en el resto del mundo y por insistir en esto, la guerra de Putin no es estrictamente geográfica. Rusia es el país más grande del mundo, no necesita territorio, tiene de sobras. O sea, lo que representa Putin como amenaza es porque a él no le gusta las democracias liberales, no le gusta cómo vivimos nosotros y hará todo lo posible por hacernos daño para que eso cambie. Yendo a vuestra vida de periodistas, vamos a ver si podemos hacer las preguntas más rápidas y las respuestas más rápidas. ¿Cuál ha sido la cobertura más complicada y la que os ha dado más satisfacciones en vuestra vida? Empiezas, Enrique, una y una. Bueno, para mí la caída de la Unión Soviética, claro, eso yo era muy joven y siempre he pensado que mi carrera ha sido al revés, es decir, que lo mejor, lo más importante, lo más fetén, pues me llegó al principio y ya todo lo demás ha sido de propina y he visto cosas muy interesantes y muy bonitas y muy feas en todas partes del mundo, pero claro, hace ahora en el año 91, precisamente para estos días, que fue el día de Navidad, yo estaba en la Plaza Roja viendo cómo arriaban la última bandera soviética de la cúpula del Kremlin, que es un sitio donde tienen un ventilador para que siempre esté ondeando y tal, y que había sido la oficina de Lenin y de Stalin, y en aquel día era la oficina de Gorbachov, y entonces arriaron la última bandera soviética y se acabó lo que había sido una superpotencia poderosísima y temible. Así, se acabó un día que nevaba, que hacía frío y un tío de Huesca estaba ahí. A mí, bueno, yo no siempre las coberturas que he hecho más importantes son las que más satisfacción me han dado. A veces sacas historias pequeñas que son historias con las que te acuestas y dices, wow, ¿no? He aportado a la vida de la humanidad en algo, ¿no? Pero bueno, las que más me han hecho mella, que duda cabe, el 11M en Madrid, los atentados del 11M de Atocha, que fueron terribles, obviamente, y que, bueno, pues que lo pasamos mal realmente, muy mal, obviamente. Claro, la pandemia en China. Y de Francia, pues bueno, has nombrado el juicio Pelicot, quizás sí, ¿no? Porque todo lo que ello implicó y por el icono y el ejemplo, ¿no? Y lo que pudimos aprender de esa mujer de Giselle Pelicot, ¿no?
Las dos cosas que más me han impactado han sido el 11 de septiembre en Estados Unidos, que vi un país absolutamente temeroso de lo que le acaba ocurrido, que no lo entendía y que se replegó en sí mismo, y el miedo duró durante muchos meses. Mucha gente recordará que después del atentado de las Torres Gemelas hubo luego un pánico por la Expo porque supuestamente empezaron a repartir un gas llamado Anthrax por todas partes. El país se replegó en sí mismo, su política cambió radicalmente. Siempre me ha llamado mucho la atención que pensé que probablemente era un punto definitorio de la historia y, sin embargo, como ha ocurrido con la pandemia, 2 años después se olvidaron de ese asunto y se empezaron a centrar en otra cosa. Pero es cuando ocurrió, fue un fenómeno que para mí me supuso, evidentemente, trabajar horas y horas y horas sin dormir, pero que lo recuerdo como algo muy potente. En el Reino Unido, la muerte de Isabel II. La muerte de Isabel II fue un país parado completamente y reflexionando sobre sí mismo. Y luego, curiosamente, cuando volví de Estados Unidos, 5 meses antes de volver a Estados Unidos, mi entonces jefe me pidió que acudiera a coordinar las elecciones en España, y también me comí el 11M. Con lo cual dije, vaya mala suerte que tengo, los dos me han tocado. También fueron impactantes. Tengo un amigo que en el grupo de amigos de WhatsApp que tenemos, somos 8, yo soy el único periodista y casi a diario suele compartir una noticia de un medio de comunicación acompañada de la coletilla "La edad de oro del periodismo". ¿Cómo está el periodismo? ¿Cómo veis el periodismo? El periodismo está peor que nunca, el periodismo está con las luces y las sombras de siempre, el periodismo lo tiene más difícil que nunca. ¿Cómo lo veis? El periodismo está mejor que nunca, porque yo creo que hay muchísima información y muchísima información muy buena, pero necesitamos que la gente más que nunca tenga una cultura periodística para distinguir la morralla de lo que realmente es importante. Y luego tenemos un problema, que el periodismo está más fuerte que nunca, pero más débil económicamente que nunca. El modelo económico se ha roto por completo y los medios están intentando buscar una solución para sobrevivir, ya sean las suscripciones, ya sea la creación de eventos, ya sea la publicidad, ya sea las redes sociales. Y eso complica mucho más las cosas que cuando prácticamente teníamos el monopolio de la información y el monopolio de la publicidad. Entonces era esa paradoja. Yo creo que hay mejor periodismo que nunca y el que quiere buscar buen periodismo lo va a encontrar. A lo mejor ahora lo que nos toca es empezar a convencer a la gente de que el periodismo cuesta dinero, de que el periodismo no es gratis y que el que quiera buen periodismo tiene que pagarlo. Pero para eso lo primero que tenemos es convencer a la gente de que necesitan el buen periodismo y que no pueden simplemente quedarse con la morralla que muchas veces circula por YouTube, por las redes sociales o por algunos medios que realmente no tienen el menor criterio deontológico periodístico. Pero eso es un problema que también nos hemos creado nosotros mismos. Yo creo que somos los principales culpables, a lo mejor, de no haber sido hacer entrar a aportar el valor que tiene que tener al periodismo y que la gente lo entienda. Y ahora creo que es una tarea muy complicada, pero no nos queda más remedio que hacer. Yo no soy tan optimista, tampoco pesimista, que conste. O sea, siempre el periodismo ha estado mal. Yo cuando empecé a estudiar ya había crisis, te ibas a morir en los años, finales de los 80, te vas a morir de hambre, porque, en fin. Yo creo que tenemos muchas herramientas y que tenemos muchas plataformas. Pero creo que eso también nos está dando un momento, además de la inteligencia artificial, decisivo, delicado, punto de inflexión. Es decir, nos tenemos que adaptar a esas nuevas plataformas. Punto número 2, mucha precariedad. Lo que tú dices, yo creo que aquí los tres estamos en plantilla de medios grandes, que somos unos afortunados, pero somos la excepción. O sea, quiero decir, a lo mejor los corresponsales como tal estamos en peligro de extinción ya. O sea, cuestamos mucho dinero, las empresas efectivamente pues miran más el dinero y no han entendido que el periodismo es la máxima de siempre, que es ir a los sitios, ver lo que hay y contarlo de la mejor forma que se sabe y se puede. Y eso, pues ese periodista con esa mirada propia, yo creo que ya no es la apuesta de los grandes medios, ¿no? Este periodista que saque historias fuera del carril de las ruedas de prensa políticas o de los datos económicos que te puede dar una entidad bancaria, que también hay que ir, ojo, y también hay que informar de eso, pero también es necesario ese periodismo de investigación, de mirar debajo de la alfombra y porque hay gente que esconde el podo dentro y no se quiere ver, de contar historias que nadie las saca y que tú las encuentras. Hay una anécdota, y con esto acabo, muy, muy bonita, ¿no? Y que yo creo que es el periodismo, ¿no? Una vez a un redactor del New York Times le mandan a cubrir un incendio en la Gran Manzana. Pues un incendio, obviamente, cuando ese periodista llega a la Quinta Manzana o la Quinta Avenida, se da cuenta que el incendio ya, pues son 4 llamitas de nada y que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero de repente se da cuenta de algo que no pasa en Nueva York, y es que
por ese fuego, los vecinos han empezado a hablar entre ellos en una ciudad en la que nadie habla con nadie, en la que todos son prisas, en la que no hay lugar para las personas mayores ni para los niños apenas, ¿no? Y de eso se hace un gran reportaje de cómo ese fuego hizo que las personas ese día fuesen más humanas, más personas, ¿no? Eso es saber mirar. Es saber mirar simplemente, ¿no? Hay una anécdota a la contra para explicar los fallos que ha tenido el periodismo en los últimos años, que era el periodista del New York Post, que cuando está bajando del barco el arzobispo de Canterbury en su primera visita a Nueva York, le grita y le pregunta, ¿qué le parece que haya burdeles en Manhattan? Y dice el otro, pero hay burdeles en Manhattan. Al día siguiente la portada era arzobispo de Canterbury, 2 puntos. Hay burdeles en Manhattan. Con ese periodismo muy lejos no vamos a llegar. Serveto, y acabamos esta ronda. Vamos a ver. Yo, cuando estaba estudiando en Barcelona la carrera, sentía dudas de decir, bueno, yo que soy, porque alguien que estudia Derecho luego se pone en la puerta fulanito de tal abogado, alguien que estudia arquitectura se pone fulanito arquitecto, médico. Pero claro, yo me pongo en la puerta fulanito de tal periodista y, o sea, no, es decir, yo necesito un medio para, y, o sea, yo dependo de un medio, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto eso es una profesión liberal. Bueno, ahora eso ya no se tendría que debatir, porque si quieres ser periodista sin un medio lo puedes hacer. Es decir, hay mucha gente que sencillamente publica hilos en X y cuenta las historias, hace crónicas y se buscan los recursos a través de YouTube y esas cosas. Y ahora se puede, tú puedes. Entonces, de eso se deduce que la crisis no es tanto del periodismo, sino de los medios. Es decir, lo que está en crisis es el modelo, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo. Antes me preguntabas cuáles son las crónicas. Pues mire, para saber si ya había hecho una buena crónica antes, yo llamaba al ABC, pues cuando llamas para hablar con tu jefe, y entonces el telefonista que te contestaba te decía, oye, muy buena la crónica. Y porque, claro, te resta estar leyendo el periódico también. Ahora no hay ni telefonistas, ni nada de nada, o sea, todo eso... Hay un silencio en las redacciones que yo cuando empecé, o sea, yo cuando voy a Torre España, o sea, hay un silencio porque todo el mundo está con su ordenador, monta con el ordenador, en fin, ¿no? Cuando yo empecé en la tele se gritaba, ¿habéis visto tal imagen que ha llegado por Euro? Y vas corriendo a las cabinas porque tenías que montar y en fin, ¿no? Ahora no. No hay ni gente ya en los medios, es decir, que ya o sea, ya es, digamos que se va reduciendo todo. Entonces, yo, digamos, estoy muy satisfecho de cómo ha sido mi carrera. En el ABC me han tratado siempre muy bien. He vivido como en aquellas épocas de película que decía de James Bond, dice, ¿cuándo sale el próximo avión para Nueva York? Pues ahora mismo lo coges. O sea, que eso es decir, que antes tú le decías al periódico que me voy, ahora pues te vas. O sea, no han puesto nunca pegas para decir, ahora eso es imposible, completamente imposible. Pero hay otras puertas que yo me imagino que los jóvenes sabrán abrirlas, ¿no? Pero el problema yo creo que está en los medios. En el encuentro de Castejón se habló mucho de la polarización de la prensa española y sobre todo del trincherismo que hay en la prensa española, y lo decían tanto los corresponsales españoles fuera como los de fuera en España. O sea que había una diferencia en cómo se aborda la sociopolítica de cada sitio de España con respecto a otros sitios, que los periódicos no solo son de una tendencia u otra en la línea editorial, sino que también eso se manifiesta en las líneas informativas. ¿Lo veis vosotros también así? ¿Creéis que es un mal solo de España? ¿Se está generalizando en todas partes? No, en España, en España es una dolencia que se está agravando y que además no solo en los medios, o sea, eso ya bueno, a la ABC todo el mundo sabe casi que era un periódico de derechas. O sea, no era y el País de izquierda, o sea, estas cosas siempre ha habido sus matices, pero como ahora eso no había pasado nunca y no había pasado y no pasa que por ejemplo, que se categoricen hasta los jueces, o sea, eso sobre todo los jueces, y ahora ya que si el jefe de la UCO, que si los guardias civiles también, o sea, eso pensando en Bélgica, eso te pone los pelos de punta. Hay que decir, en Bélgica también he visto caer al gobierno solamente porque el primer ministro le ha mandado una carta a un juez diciéndole, o sea, intentando orientarle una sentencia, que tenía toda la razón para hacerlo, pero por el hecho de intentar
esto condiciona la decisión de un juez, le acabó costando la dimisión y no tardó mucho. O sea que lo que estamos viviendo en España es muy malo y yo creo que es único. No sé si en algún país africano pasará, pero desde luego en Europa. Bueno, ahora mismo no. Por ejemplo, en Hungría también es un país donde el papel de Orbán ha sido también definitivo a la hora de polarizar también mucho la sociedad, pero aunque es un virus que en Francia también está, lo que os lo explicabas muy bien, al final se están quedando solamente Mélenchon y Le Pen como grandes fuerzas, pero no es como en Es lo que iba a decir. No es Creo como que lo de España, España... para nada. Lo de España es grave y es malo. Es grave, es malo, es paradigmático porque, bueno, pues en Francia yo lo que veo es verdad que puede haber una cierta... Hombre, pues Libé no es el Le Monde o no es... O sea, quiero decir, es verdad que los periódicos tienen una editorial, obviamente, una tendencia, pero no es lo que está pasando en España, ¿no? Y tú escuchas tertulias políticas en Francia, es gente que sabe de lo que habla, o sea, no son todólogos, y luego hay una cosa que es inconcebible en Francia, y es un poco pues la condescendencia que a veces creo que hay de los medios de comunicación o de ciertos periodistas con ciertas fuerzas políticas, ¿no? Allí es impensable, pues bueno, que no te dejen hablar con un político, que un político se vaya sin haberle preguntado ciertas cosas, en fin, son mucho más... bueno, incluso la figura del periodista está mucho mejor valorada que aquí en España, ¿no? Tú le dices a alguien que eres periodista en Francia y bueno, pues yo no sé si es porque es un país que tiene un amor a la cultura, que es mucho más, pues ya digo, te tienen en más pedestal que aquí, que en definitiva la figura del periodista también se ha degradado bastante. Venga, yo una más y casi termino. Normalmente yo doy clase en la Universidad de Zaragoza. Hasta hace un tiempo la mayoría de los estudiantes, cuando les preguntabas qué querían ser, a qué se querían dedicar, decían corresponsales o reportero de guerra, ¿no? Yo creo que hasta hace no mucho se me ha dado un punto de romanticismo, de presentador o tertuliano. Bueno, ahora dicen que quieren ser gestor de influencer, en general, la mayoría de ellos. ¿Qué es lo que no vemos de ser corresponsal? Esto no sé si os pedidos una anécdota para entender cómo es el trabajo corresponsal, cómo se prepara uno. Tú antes decías, Mavi, a partir del tercer año es cuando se empieza a entender un país, ¿no? Y bueno, luego relacionado con esto, claro, que este año pues tenéis la suerte de estar aquí unos días. Yo el otro día hablaba con Enrique y le preguntaba en la radio si ha pasado muchas navidades fuera. Me decía que intenta venir siempre, pero que hubo una, no sé si fue en Panamá o dónde, Enrique, que te tocó comerte 12 aceitunas en vez de 12 uvas, ¿no? En Panamá, en la Unión Americana de Panamá, sí. Entonces, ¿cómo es la cara B de ser corresponsal? Bueno, la cara B, obviamente, claro, es complicado y además si tienes familia, y está mi mujer Virginia que me ha acompañado por todos estos periplos y se ha hecho cargo de muchas cosas que me ha facilitado a mí la vida porque solo me he dedicado a buscar y a escribir noticias. El tema este del romanticismo yo creo que se ha acabado porque ahora todo el mundo tiene un móvil de estos. Es decir, yo he estado haciendo coberturas en África donde era el único periodista europeo. En la guerra de Liberia, por ejemplo, llegué con un barco de la Marina nigeriana, desembarqué ahí y tenía que ir a un barco, un mercante ganés que yo mandaba las crónicas por un radio Telex a Londres y de Londres lo mandaban por Telex a Madrid y por supuesto no tenía ni teléfono y ellos estaban ahí esperando a ver cuándo llegaba mi crónica, cuándo no. Ahora mismo el problema es que si pasa cualquier cosa, hay 4 o 5 personas que ya inmediatamente están mandando las fotos o incluso los vídeos instantáneamente, ¿no? O sea, retransmitir en directo, como si yo hubiera querido retransmitir esto en directo, lo habría retransmitido en directo. Entonces, eso yo creo que cambia mucho lo que se llamaba antes ese romanticismo, esas cosas, que es verdad. A mí, yo me he sentido el hombre más grande del mundo haciendo estas cosas, ¿no? Viajando y que necesito una avioneta para ir de San José a Paso Canoas para entrar en Panamá, pues alquilo una avioneta ahora mismo. O sea, pero claro,
ahora es que en estos momentos ya no tiene sentido, porque todo el mundo está en todas partes, ¿no? Oye, los tres tenéis, vamos a ir acabando para darles micro al público. Los tres se da la circunstancia de que tenéis casa en Aragón. O sea, históricamente se bien concebible que profesionales como vosotros, con una larga carrera de éxito internacional, vuestro referente fuera una casa en Zaragoza o una casa en Castejón. ¿Qué ha cambiado con respecto a vuestros mayores en las trayectorias profesionales? Pues yo creo básicamente que Zaragoza es una ciudad que cada vez está mejor en mi caso. Y que es una ciudad que resulta muy atractiva. Y que, como os decía, que me parece que es una ciudad en la que para retirarse o incluso para replantearse la vida es perfecta. A lo mejor cuando yo me fui de ella hace casi 30 años, pues no me daba todo lo que necesitaba, pero es que ahora me parece que es un sitio estupendo para vivir. Y al final la tierra tira y el sentimiento tira. Ahora yo creo, efectivamente, es lo que dice Rafa, pero aparte, claro, son tus raíces, ¿no? Y es tu familia, y es tu historia, y es tu infancia, y es tu adolescencia, son tus amigas y amigos pues del instituto, con lo cual, pues claro, volver siempre, a mí, yo siempre digo, cuando aterrizo en Madrid se me pone una sonrisa, pero es que cuando llega el AVE a Zaragoza, pues esa sonrisa, bueno, es que va de oreja a oreja y es como la felicidad, ¿no? O sea, plena, con lo cual somos un poco salmones, ¿no? Que han traspasado océanos y han cruzado fronteras, pero de repente dicen, bueno, voy a volver a desovar, ¿no? A tal. De todas formas, yo también he tenido mucha suerte porque yo creo que yo siempre he estado rodeada, ¿no? Bueno, pues desde mi pareja, mi marido, mis padres, siempre han sido los que me han dado una patada en el culete y me han dicho, sal, ¿no? Y eso también, pues, porque te pierdes años de ver a tus sobrinos crecer, te pierdes problemas de tus amigos, te pierdes muchas cosas. Pero por otro lado, pues claro, sabes que, bueno, pues que sarna con gusto no pica y la cara de para nada es total abnegación o que te partan fines de semana o tener que romper tus vacaciones porque ha pasado algo y tienes que volver. A mí eso no me importa. En mi caso es más o menos lo mismo, lo que pasa es que, claro, un sitio tan pequeño como Castejón, pues no sé, uno crece ahí y de repente te toca ir a estudiar el bachillerato a Barbastro, pero lo único que piensas es el fin de semana volver otra vez ahí. Después me toca ir a la Universidad de Barcelona, pero también, o sea, no sé, siempre no he querido nunca cortar esa... Seguramente si me lo hubieran dicho cuando decidí ir a estudiar periodismo, era un poco porque me lo habían dicho en un test de estos psicológicos que te hacían en el colegio. Y digo, pues bueno, vamos a estudiar periodismo. No pensé, porque en aquella época, pues yo creo que empecé en el 79. La carrera, pues, en aquella época que había el Cruzado en Barbastro, el Diario del Alto Aragón, el Heraldo, o sea, no sé, una radio en Barbastro, o sea, no había grandes posibilidades, o sea que si hubiera sido inteligente habría adivinado enseguida que no podría quedarme por aquí de ninguna manera, ¿no? Estudiando lo que estudié. Pero de repente la vida me ha dado una carrera fenomenal, estoy encantado de haberla vivido, pero siempre he vivido con esa sensación de que mi sitio está en Castejón, es decir, que no puedo pensar, estoy en Moscú, bien, pues tardaré lo que sea, pero mi objetivo es volver a Castejón. Y cuando ya paso por los congostos, de repente sientes ahí que todo el mundo encaja y todo se pone en su sitio y ya está, ¿no? Y digo, ya está, ya he llegado. O sea. Javi, la última. Venga, la noticia del 2026, ¿cuál va a ser? Por terminar con una fácil. Por lo que a mí me toca, yo apostaría casi al 80% que probablemente Reino Unido va a cambiar de primer ministro a mi país. ¿Vale? ¿Mavi? El concierto de Rosalía que empieza en Lyon. Empieza en Francia, Rosalía, oye, Lyon, y están ya todas las entradas agotadas. Bueno, yo creo que también posible, a lo mejor, yo que sé, tendríamos también un primer ministro, elecciones municipales que se van a leer en clave de las presidenciales de 2027. No sé. Y cultura, mucha cultura, siempre. Bueno, en la Unión Europea es un poco imprevisible, pero yo creo que en la política europea se va a producir un cambio de mayorías. Hasta ahora el grueso de la estructura política europea estaba basada en una coalición entre democristianos y socialdemócratas, con ayuda de liberales.
últimamente estaban los verdes también, pero digamos era este núcleo central que se llamaba la coalición proeuropea, y yo creo que eso se va a romper y creo que va a ser cada vez más frecuente que haya votos en los que se parta entre derecha y ultraderecha y izquierda y extrema izquierda. Y creo que eso va a tener un reflejo desconocido, porque eso no está previsto. Es decir, no está previsto que las instituciones europeas funcionen en modo oposición-gobierno como en una democracia normal, y eso tendrá consecuencias. Pero bueno, por ejemplo, si cambian las cosas en Hungría, por ejemplo, que no es imposible, pues a lo mejor eso se deriva en otra dirección, pero lo que yo puedo prever es que va a haber cada vez más votaciones divisivas en el Parlamento Europeo, que eso es algo que no sé cómo se gestionará. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es el momento del público. Vamos a darnos unos 10 minutos de preguntas. Tenemos ahí a Alfonso con el micro. Se ruega, eso sí, que no nos deis conferencias. Entonces, preguntad, porque ya veis que además allí se alargan porque tienen muchas cosas que contar. ¿Quién levanta la mano? Venga. Belén Lorente, que la tuvimos en Lisboa y ahora está en Zaragoza. Hola, ¿se me oye? Bueno, como vengo de Portugal y tengo mucho cariño al ex primer ministro António Costa, una pregunta para Serveto es un poco cómo se ve que está haciendo el papel como presidente del Consejo Europeo. Un poco, porque no sé, como su talante portugués, aunque es de origen indiano, un poco el papel que está desarrollando como presidente del Consejo Europeo. Gracias a la ayuda de nuestra madre. Gracias a la ayuda de Estrabea, exactamente, gracias. Bueno, pues mira, António Costa está siendo un presidente del Consejo muy simpático, porque, para empezar, se ha empeñado en que las cumbres duren solo un día y que terminen en un día, lo cual es estupendo. O sea, es un hombre que ha puesto un poco de orden en ese tipo de discusiones. Solo por eso ya se merece un monumento, ¿no? Y además porque sucede al belga Michel, que fue un auténtico desastre, es decir, que no se entendía con Ursula von der Leyen ni a nivel protocolario ni nada, o sea, eran bastante zaborras él, y a pesar de la fama que le precedía, de que su padre era el gran Louis Michel, el gran ministro de Exteriores belga, y que los belgas siempre son capaces de encontrar un acuerdo hasta la última hora, este fue un desastre. Y António Costa lo está haciendo, en ese sentido, lo está haciendo bastante mejor. Una pregunta más. Aquí tenemos a José Luis Melero. Bueno, quería hacerle a Mapi una pregunta de gran calado intelectual. ¿Cuál es la relación actual entre Emmanuel Macron y su mujer? Todos vimos aquel manotazo que le da en el avión antes de bajar por las escaleritas. ¿Eso es una cosa accidental y puntual o es el reflejo de una relación conyugal deteriorada? Mira, me acaba de escribir Brigitte y me ha dicho que no diga intimidades. Pues es que no lo sabemos, realmente no parece un tortazo muy amistoso, pero bueno, ellos decían que estaban de broma, con lo cual tampoco podemos... En fin, yo sí que creo en esa pareja y me parece maravilloso que una señora mayor esté con un hombre más joven. Y bueno, no sé, me parece que yo creo que sí que están bien, pero claro, no estoy en el Elíseo todos los días con ellos, no somos besties, no tomamos café juntas, como creo también en la de Carla Bruni y Nicolás Sarkozy, porque después de lo que hemos visto de estar en prisión, ella ir todos los días, y bueno, y decir en ese libro que ha escrito de Diario de un preso que Carla y él, desde que se habían casado hacía 18 años, no habían pasado más de 2 noches separadas, pues en fin, ¿no? O sea, que bueno, que lo que tú dices, que luego todos los políticos y todos los presidentes cuentan en sus libros estas intimidades, ¿no? Con lo cual a lo mejor tenemos que esperar a que Macron deje de ser presidente para que cuente, pero bueno, todo su entorno, artículos y reportajes ha habido de que, vamos, de que él está por ella, y bueno, ella también es un poco maestra de él, porque es verdad que bueno, pues que fue su profesora, y que bueno, pues yo creo que la mano de Macron se nota en el Elíseo. ¿Tenemos alguna pregunta más o acabamos la sesión, que ha sido realmente tarde? Llevamos casi 2 horas maravillosas.
Allí al fondo veo de nuevo un brazo. Es Barbacil, Juan Barbacil. Juan, igual se te oye. La agricultura y la ganadería son la base de la alimentación y, por tanto, de la salud pública. Ha habido dos menciones a la PAC, a la Política Agraria Común, de la que depende el presupuesto tan importante para España, ¿no? Entonces, Enrique, como has dicho que estaba en el 30% y que va a descender por la cuestión médica y el armamento y demás. ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a descender mucho, poco? ¿Cómo nos va a afectar? Ya sé que es hacer ciencia ficción, pero... Pues no, aquí hay un doble concepto. Uno es que los fondos europeos se van a reducir, eso es claramente, es decir, se ve claro, porque si quieres que la Unión Europea desarrolle otro tipo de políticas, necesita financiarlas y tiene que sacar el dinero de algún sitio. Entonces, lo que pretenden hacer no es tanto que se reduzca per se, sino renacionalizar las políticas agrícolas para que sean los propios países los que se encarguen de eso. Es un asunto muy delicado, muy espinoso, para el que no hay una solución sencilla, porque no solo tiene efectos en la salud pública, la alimentación, sino es puramente demográfico, ¿no? En Bruselas miran muy bien cuál fue el desarrollo de este proceso en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hace 30 años habían copiado el sistema de primas, de subvenciones a los agricultores, hasta que al final decidieron, mira, esto es muy caro, y sencillamente lo abandonaron. Y ahora la agricultura y la ganadería neozelandesas son mucho más potentes, son competitivas incluso aquí, es decir, traen cordero congelado, pero costillas de cordero neozelandés que nunca serán tan buenas como el ternasco de Aragón, pero están en los supermercados. Entonces, no creo que lleguemos a ese proceso que desemboca exclusivamente en explotaciones mucho más grandes y más competitivas, pero obviamente va a haber una evolución. Yo creo que tiene que ver la tecnología, habrá que ver cómo se ha ido la tecnología, pero lo que hay que cuidar es que eso no aumente la despoblación de las zonas rurales, porque es que si no, comeremos bien, a lo mejor a veces costillas neozelandesas, a veces no, pero el resto, o sea, fuera de las ciudades, todo ese espacio se desertificará, y eso no puede ser tampoco. Bueno, yo creo que ya podemos dar por acabada la sesión. Muchísimas gracias a estos ponentes tan extraordinarios que nos han contado tantas cosas con el conocimiento y que tienen, y lo que queremos, Jaime, es que el año que viene deberíamos hacer las jornadas que le den la réplica a las de periodismo de altura en Castejón. No hace falta que se me dé altura, aquí lo haremos de nuestros corresponsales, que en Navidad, cuando vuelvan a casa, nos cuenten qué hay de nuevo por el mundo, ¿no? Creo que podríamos hacer esta cita porque interés hay, o sea que solo hace falta que nos dejen la sala y nosotros seguir a lo nuestro. Todo lo que yo pueda colaborar, contar con él. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Gracias.